El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Bueno, a partir del año 1898 y con las pérdidas de las colonias de ultramar, de Cuba y de Filipinas, pues surge una corriente en España, una corriente intelectual que busca, digamos, la respuesta de ese fracaso en nuestra historia. Esa corriente, totalmente equivocada, que trata de marcar que nuestro fracaso viene por nuestro legado, por nuestra historia, pues a lo largo del tiempo va degenerando en dos sentidos bastante equidistantes, pero unidos en un mismo fondo, que es partidos de izquierda o de ultraizquierda que tratan de que la gente no se identifiquen con su país o con su patria, y luego también partidos totalitarios que quieren destruir nuestra nación para crear sus propias naciones. En definitiva, ¿qué es lo que se pretende? Pues que el español de hoy no tenga ningún tipo de orgullo respecto a su pasado, a su historia, marcando, digamos, los aspectos fundamentales de nuestra historia como algo denigrable, ¿no? Pongamos un ejemplo, el descubrimiento de América, que es el hecho histórico fundamental, que es protagonizado por los españoles, pues lo han degenerado, marcando que en ese momento se produce un genocidio totalmente falso. La emancipación de los pueblos hermanos también está marcada, pues prácticamente como que los españoles los tenían esclavizados, cuando no era así. La gente no es consciente de que España ha creado una de las civilizaciones más importantes del mundo, y esa gran civilización pues está en lucha con otra gran civilización que es la anglosajona. Todo esto, tanto la leyenda negra venida desde fuera como la de dentro, ha marcado a muchísima gente de la opinión pública para que no tenga ese aprecio por su nación. Y aparte, muy fundamental, los medios de comunicación y los centros educativos, pues que muestran una imagen lamentable de España y de su pasado. Por lo tanto, eso hace que mucha gente pues no se sienta orgullosa de nuestra nación. Todo lo contrario, si a ti te enseñan que tenemos un pasado oscuro, triste y cruel, pues no es un motivo de orgullo, cuando es todo lo contrario. Es un pasado glorioso, que fundamos una de las principales civilizaciones que actualmente perviven en la Tierra, que es la civilización hispánica, y que lógicamente tenemos que tener un orgullo y sentirnos muy contentos de haberlo protagonizado, ¿no? Primero de todo, hay que decir que cuando hay un choque cultural, generalmente se produce pues violencia y abusos, y lógicamente yo no voy a defender a las personas que hicieron cosas denigrables, ¿no?
pero lo que no se puede transmitir a la opinión pública ni al conjunto, digamos, de Europa y de España, etcétera, de la época, no se puede transmitir que lo que han hecho dos o tres lo ha hecho una nación. ¿Qué quiere decir? Aquí en España o en Madrid hay violadores, en Madrid hay ladrones. Eso no significa que todos los madrileños sean ladrones y violadores. Eso es lo que hizo Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas cogió, identificó lo individual y lo lanzó a algo general, ¿no? Y de esa forma denigró falsamente a España como nación. Lo decía Fray Toribio, está mal difamar a alguien, está mal y es pecado mortal. Está mal difamar a 100, pero lo que no tiene perdón de Dios es difamar a una nación como hizo Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, pues yo creo que es una persona que trabajaba para sí mismo, para su ego. Una persona con un ego brutal y con un afán de protagonismo brutal que buscaba influenciar. Hasta tal punto se creía que influenciaba en el emperador que, como Moisés, amenazó con el fin de España en 2 ocasiones, ¿no? Es un tipo que ha pasado a la historia como un protector de los indios cuando verdaderamente no protegió a nadie, solo protegía sus intereses. Y además es una persona que justificaba, por ejemplo, los sacrificios humanos de los indios y sin embargo a los españoles no le pasaba ni una. Fue una persona que introdujo la esclavitud de los negros en las Indias porque para él el negro sí podía ser esclavizado mientras el indio no. Todo esto, ¿para qué lo utilizó? Pues llegó a ser obispo de Chiapas, por cierto. Fue una persona muy determinante tanto en el emperador y en la corte. Y en definitiva, pues su legado o sus libelos pues se identifican con mentiras constantes contra los españoles. Ponía, por ejemplo, a los españoles como tigres crueles, codiciosos, capaz de hacer lo peor de ser humano. Eso lo ha transmitido en su libro literalmente, mientras que ponía al indio como ovejas pacíficas y superobedientes, cuando, por ejemplo, oculta de forma casi insultante que los indios eran antropófagos y hacían sacrificios humanos. Por lo tanto, una persona que distorsionó tanto la historia con un afán de protagonismo brutal no se puede tener en cuenta como fuente historiográfica y ni en cuenta como por marcar unas pautas, digamos, en la historia. Simplemente son los discípulos de Bartolomé de las Casas los que quieren seguir hablando mal de nuestra nación, los que siguen teniendo en cuenta sus mentiras y la denigración que hizo sobre la imagen de España. Bueno, Lope de Aguirre, que era pues un soldado de la corona que llegó a América participando de la conquista del Imperio Inca por parte de Pizarro, pues fue una persona ya de antemano que fue pues un delincuente. Fue condenado en su momento por un juez a ser azotado públicamente, precisamente aplicando las leyes de Indias de protección a los indios por haber abusado a los indios. Se tiró prácticamente 3 años buscándole por todo Hispanoamérica hasta que mató al juez. Y Lope de Aguirre al final formaba parte de esos soldados que podían provocar un problema a la corona y que había que deshacerse de ellos. Por eso se prepara, digamos, una expedición en busca del Dorado, donde todos esos soldados y mercenarios que ponían en peligro la estabilidad de América son mandados para deshacerse de ellos, ¿no? Claro, en esa aventura, pues Lope de Aguirre, que era una persona oscura, de alma oscura, y que solo buscaba su interés, pues poco a poco va matando al capitán de la expedición, mata al primero que se pone en medio para apropiarse de la misma expedición y proclamarse pues rey del Perú y de tierra firme. Y hace claramente una declaración de guerra contra Felipe II, que es su famosa carta, que pues más o menos que era diciéndole que usted no tiene derecho sobre América porque no ha hecho nada para conquistarla, ni usted ni su padre, ¿no? Bueno, es una demagogia barata. Este señor, pues lógicamente llegó, aterrorizó las costas de sudamericanas hasta que por fin pues alcanzó la muerte cuando fue rodeado
por el hijo del Sansón de Extremadura, García Paredes, y pues sus propios soldados le matan, ¿no? López de Aguirre es un ejemplo que luego utilizaron los libertadores para justificar que fue la primera intento de independencia de Hispanoamérica. Lógicamente yo creo que no tiene ningún sentido comparar a López de Aguirre con lo que hicieron, por ejemplo, Bolívar o San Martín. Pero sí es un tipo que marca una tendencia de que la corona en Hispanoamérica lo que pretendía era quitarse este tipo de gente, que fue muy válida, digamos, al principio para la conquista, pero te podía provocar una guerra civil o un conflicto bélico en cualquier momento. Este tipo de gente como López de Aguirre fueron, digamos, los últimos conquistadores, pero él concretamente pues, fue un traidor porque se levantó contra la corona y pretendió pues, proclamarse rey del Perú de tierra firme contra su legítimo rey, que es Felipe II. En aquella época hay que dejar claro que el rey era rey por gracia de Dios. Por lo tanto, se tenía que mantener lealtad al rey. El no ser leal al rey pues era un caso de traición suprema, para que la gente lo entienda en estos momentos. Primero hay que poner un poco en contexto. Hay que decir que en esos momentos, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, España era el imperio más grande del planeta Tierra, ¿vale? Estamos hablando que más del 50% del comercio mundial se realizaba por las posesiones de España. Estamos hablando que se dominaba el Océano Pacífico con el Galeón de Manila y las superbases navales que había en el Pacífico. También se dominaba la mayoría del comercio entre América y Europa. Por lo tanto, hay que situar que España era una nación superpoderosa de la época, si no era la primera, la segunda nación o la tercera nación más poderosa. En territorios, como imperio, era la primera, y en posesiones. ¿Qué es lo que sucede? Con la muerte de Carlos III, que es donde alcanzamos el cenit de nuestras posesiones, venciendo a los británicos en la guerra de independencia de Estados Unidos, pues llega al poder Carlos IV. Carlos IV es una persona, pues, bastante cobarde, que no le gusta mucho la política y que claramente empieza a estar influenciado por su mujer, pues que es una señora con poca ética y moral. Cuando en ese momento también se produce algo muy importante en la historia universal, que es la Revolución Francesa. Y esa Revolución Francesa, pues las grandes potencias europeas intentan pararla. Desgraciadamente, el general Ricardo al principio vence la guerra del Rosellón, pero se muere. Eso cambia, muy importante que el general Ricardo tenerlo en cuenta, porque se cambia totalmente la historia de España, y los revolucionarios llegan hasta Miranda de Ebro. A partir de entonces, la política exterior de España va a correr de la mano de los intereses de Francia, que es algo que no se puede entender. En esos momentos, pues, se pierde la mitad de la española y se pierden otros territorios a cambio de que los franceses vuelvan a sus fronteras, donde estaban antes. De nuevo, empezamos una guerra como aliado de Francia contra el Reino Unido. A nosotros en esos momentos no queríamos una guerra con el Reino Unido, pero toda la política exterior francesa va a ser la que conduzca el destino de España. Pues de gracia de tener estos señores que pues eran unos gobernantes nefastos para nuestra nación. En este caso estamos hablando de Godoy, que era la mano derecha de Carlos IV. Voy a poner un ejemplo de lo que hicieron para darle un reino a la hija de Carlos IV en Italia, en el norte de Italia. Se cedió toda la Luisiana. La Luisiana se ponía en 2 millones de kilómetros cuadrados. La Luisiana no es el estado de Luisiana, llegaba a los territorios desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos. Se cedió eso a la Luisiana a Napoleón, para que su hija fuera reina de Trubia, y posteriormente Napoleón le quitó ese reinado. Voy a poner otro ejemplo. El conflicto con Inglaterra nos llevó a que, digamos, la economía española sufriera un embargo por la Armada Británica que nos dejó temblando. Nos llevó a la famosa batalla de Trafalgar, que destruyó parte de nuestra flota. En definitiva, Carlos IV estaba conduciendo a España totalmente al abismo, ¿no? Todo esto, pues ¿cómo se complica? Cuando firma el famoso pacto de Fontainebleau, ¿vale?
donde dentro del embargo continental que se hace a los británicos por parte de los franceses, pues se pretende conquistar Portugal. Portugal, que era un país aliado a la pérfida Albión. En este momento firma la sentencia de muerte de España, porque Napoleón no pretendía conquistar Portugal. Bueno, sí pretendía, pero primero pretendía conquistar España. Esto yo creo que es clave para la historia de España y marca un antes y un después, porque la caída de España o del Imperio de España se puede igualar casi a la caída del Imperio Romano, ¿no? Desde el punto de vista de lo que se significaba como civilización. A partir de entonces la situación va de mal en peor. Fernando VII da una especie de golpe de Estado con el famoso motín de Aranjuez. Carlos IV pide ayuda a Napoleón. Mientras tanto, las tropas francesas van invadiendo toda España y ocupando las plazas fuertes sin ningún tipo de problema, incluso apoyada por las estructuras del Estado, por el ejército, por el gobierno. En esos momentos Napoleón ve la ocasión de quedarse con el poder total y de alguna forma hace que Fernando VII abdique en su padre y su padre abdique en él y él luego le dé el poder a Pepe Botellas, las famosas abdicaciones de Bayona. Todo esto sucede mientras el pueblo de Madrid se está levantando y está siendo asesinado por un carnicero como me parece que era Murat. No, bueno, está siendo asesinado por los franceses, ¿no? No hay mayor traición que esa. Cuando tu pueblo está siendo asesinado, pues te pongas de rodillas prácticamente a ofrecer el poder pleno y legal al asesino de tu gente. Posteriormente, después de haber luchado, de haber dejado pues prácticamente España arruinada, saqueada por los franceses, no se aprovecha tampoco esa situación para pedir indemnizaciones de guerra a Francia y se vuelve a las fronteras habituales. Mientras tanto, ¿qué es lo que había sucedido? Pues había sucedido que las provincias de Hispanoamérica se estaban levantando. Tanto para Fernando VII era más importante el alcanzar el poder, que después de la guerra de nuevo recupera el poder, y también lamentablemente ahí se produce pues ese conflicto de intereses entre los liberales y los absolutistas, que pusieron por encima el poder para ellos que unirse para evitar la destrucción de la unidad hispánica. En definitiva, Carlos IV fue pues un rey que marcó las pautas para que España se fuera, o el Imperio Español o la Unión Hispánica se fuera, por la alcantarilla. Fernando VII lo remató y la gente no sabe que Napoleón, siempre dicen que era un enemigo, ¿no? Napoleón era un amigo de España, era un aliado de España, que traicionó también a España y que ocupó España y que destruyó España. Su invasión significó el fin de España como un gran imperio. A ver, es que lo que no hay que confundir es al pueblo español con los políticos españoles. Gracias a Dios el pueblo español es ejemplar y es el que nos ha llevado a más altas cotas de gloria como nación. Lo hemos dicho cuando se levanta contra los franceses desarmados el 2 de mayo de forma heroica, cómo se organiza y expulsa de sus territorios al ejército más importante de la época. En definitiva, el pueblo español es España y lo que no entiendo es que mucha gente haga campañas o políticas de odio a España. Odiar a España es odiar a tu vecino, odiar a tu familia, odiar a tu tierra, odiar donde has nacido, donde te has enamorado. Eso es España, el pueblo español y su territorio. Y no confundamos con políticos. No confundamos que si España es Mariano Rajoy, o España es Francisco Franco, o España era Azaña. No, España son los españoles y estos son los señores que dirigen los destinos de España. Y ese es el gran problema que nos están trayendo hasta estos instantes, que las ideologías confunden, unas más intencionadas que otras, al ciudadano de a pie, marcándole conceptos políticos con sentimientos de cariño hacia él mismo, hacia su familia y hacia su nación, ¿no? Eso es un ejemplo. Y luego, tú lo has dicho muy bien. De nuevo,
con la independencia de Cataluña, donde se quería romper nuestra nación, ha sido el pueblo el que ha saltado y ha dicho stop. Porque si no, si son por los políticos españoles, Cataluña ahora mismo sería un país independiente. De hecho, lo vemos con la aplicación del 155, que ha sido una aplicación pírrica. Yo lo digo ahora mismo, el próximo presidente de Cataluña va a volver a ser Puigdemont. Y vamos a ver cómo los políticos van a intentar de nuevo dejar prácticamente Cataluña como un estado asociado a España, porque quieren cambiar la Constitución, quieren doblarla y quieren encima marcarnos un mensaje de que todo va bien y que hay tranquilidad. No, será el pueblo el que diga hasta aquí hemos llegado y no permitirá ni que Cataluña, ni el País Vasco, ni Valencia, ni Baleares, ni Galicia se independice, y pondrá de nuevo a los políticos en su sitio. Por eso es grande España, por sus gentes. Y cuando en España hay un político decente que sabe guiar nuestros intereses, de nuevo se convertirá en una potencia mundial. Si es que ya ha pasado y volverá a pasar. Pero tú fíjate con los políticos tan malos que somos y seguimos siendo una potencia económica, en el momento que tuviéramos gente o líderes como Dios manda, pues España marcaría las pautas de, por lo menos de Europa, y si marca las pautas de Europa seguro que sería muy importante también en el mundo. Bueno, yo creo que no es una provocación, porque han pasado ya 200 años y, lógicamente, ya se han hecho políticas educativas, de comunicación en toda Hispanoamérica para considerar a estos señores como héroes nacionales. Pero yo lo que trato en el libro es que la gente sepa la verdad, ¿vale? Yo no quiero que deje de ser un héroe nacional, porque ya son naciones asentadas en el tiempo que no van a volver al imperio español, eso que lo tengamos claro. Pero es bueno que la gente sepa quién es su libertador. Y en este caso su libertador, Simón Bolívar, es un señor que era un criollo súper rico, que nace su resentimiento contra España porque su familia no puede alcanzar un título nobiliario. Además, había dado muchísima cantidad de dinero para ese título, pero según las leyes de pureza de sangre, su familia no lo pudo alcanzar. Ese complejo ante la aristocracia le hace sentir un resentimiento contra su madre patria, que en ese momento será España. Luego, posteriormente, Simón Bolívar se siente pues muy influenciado por la Revolución Francesa y por un tirano como era Napoleón, en el cual yo creo que se miraba en él como un ejemplo a seguir. Y luego otra cosa muy importante es que Simón Bolívar pues forma parte del gran plan digitalizado por la Gran Logia Inglesa, en la cual pues prepara las logias de caballeros racionales aquí en España con el fin de provocar la independencia o la emancipación de los pueblos hermanos. Hay que empezar a explicar que los ingleses llevaban siglos, años, cientos de años intentando apoderarse de la América Española. Por la fuerza no podían. Entonces prepararon un gran plan para, de esa forma, destruirla desde dentro. Pongamos un ejemplo. Simón Bolívar, en sus cartas de 1815, les decía a los ingleses que les iba a dejar el canal de Panamá para hacer un canal, y también Nicaragua para desde allí que controlaran el comercio mundial. Eso se lo ofrecía. Simón Bolívar, que empieza, digamos, pues su rebelión contra los españoles, empieza a recibir dinero y armas de los ingleses, incluso los ingleses siendo aliados de los españoles en la guerra contra Napoleón. Los ejércitos de Simón Bolívar no estaban formados por amerindios, su mayoría eran mercenarios anglosajones, ingleses, irlandeses y alemanes a su servicio. Y en definitiva, pues estaba detrás de un plan superior que marcó el Reino Unido, que al final le salió perfecto, porque lo que quería el Reino Unido era pues destruir, digamos, el Imperio Español, balcanizarlo para dominarlo. De hecho, cuando en 1824, después de la caída de Ayacucho, se entera el primer ministro inglés de que había caído el último contingente español, dijo la famosa frase: la América española es nuestra, si sabemos gobernar nuestros intereses, pues seremos los dueños de ellas. Eso fue un ejemplo. Luego hablabas... Pero perdona, al fin de cuentas, los ingleses querían devolverles con la misma moneda de lo que había hecho España en la independencia de Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, algo parecido. Era una lucha de poder brutal, ¿no? En ese momento, entre imperios. Era una lucha entre civilizaciones. Lo que sucede es que hay una diferencia entre Estados Unidos y Hispanoamérica. Estados Unidos, cuando se independiza, sabe dónde va. Hispanoamérica no sabía a dónde iba. Hablamos, por ejemplo, de San Martín, y aquí vamos a ver el ejemplo más claro de cómo pues era un héroe español que se cambia de bando y trabaja como agente para los británicos. San Martín, en la Guerra de la Independencia, también masón, lógicamente, y que forma parte de los Caballeros Racionales, que es una derivada de la Gran Logia Americana dirigida por Miranda. A ver, hay que partir de la Gran Logia inglesa, ¿vale?, que es la que organiza, digamos, la emancipación de los pueblos hermanos por medio de la Gran Logia Americana, que va dirigida por Miranda. A partir de aquí se va quedando la logia de los Caballeros Racionales, ¿vale?, que son sucursales de esa Gran Logia Americana. Y a partir de esta logia nace la logia Lautaro. La logia Lautaro tenía un fin, que era la independencia de Hispanoamérica. O sea, se creó solo para ese fin, para provocar la independencia de Hispanoamérica. En definitiva, las logias estaban digitalizadas por los masones británicos, que estos no sí eran patriotas y luchaban a favor, digamos, de la corona británica. Pongamos ejemplos de lo que pretendían ya planes de 1711 para destruir el Imperio Español. El plan de 1711 de los británicos para conquistar, por ejemplo, lo que era la provincia de Río de la Plata. Estamos hablando de que pretendían hacer tres países, para que no hubiera un país que controlara los dos lados del océano. Y esos tres países eran, lógicamente, Uruguay, Argentina y Chile. Posteriormente hubo un intento de invasión en el 1760, una flota anglo-portuguesa trató de invadir también el Uruguay y Argentina. No se consiguió. Luego hubo el famoso intento de asalto de 1806 de Buenos Aires, que también fueron expulsados. Pero en su momento hay un señor que se llama Maitland, un escocés, que tenía un plan que se lo pasa al secretario de la guerra, y que ese plan coincide exactamente con lo que va a hacer San Martín. San Martín, estando en la guerra de la independencia española, se marcha a Inglaterra, y de Inglaterra llega a las provincias de Río de la Plata. Allí lo primero que hace, igual que dijo Maitland, era controlar Buenos Aires, y acaba con el primer triunvirato, y Alvar y él formaban el segundo triunvirato, declarando la guerra a España y la independencia y la guerra a España. Luego el siguiente paso era hacerse con la zona de Mendoza, lo mismo que decía el plan Maitland. Se hizo con Mendoza, y a partir de ahí tendría que seguir los siguientes pasos. Los siguientes pasos es juntarse con un ejército chileno. Los chilenos habían sido derrotados y se juntan con los argentinos, formando un ejército argentino-chileno que tendría que atacar a Chile, y desde Chile llegar a los puertos de Perú. Porque para Maitland lo importante del Imperio Español estaba en Perú, el virreinato de Perú, que era el poderoso. Los restos de territorios eran zonas que protegían el gran virreinato de Perú, que es donde estaban los grandes puertos del Pacífico. Después de tomar Chile, de vencer Chile, pues con barcos británicos se lanzan a la conquista de Callao y de Lima. A partir de ahí, que hay ya Callao, que hay Lima, ya el plan de Maitland se estaba cumpliendo y seguido perfectamente por San Martín. Y eso ya solo le faltaba un punto, que era quedarse con el reino de Quito y Guayaquil, ¿vale? Y por eso el famoso encuentro entre San Martín y Bolívar, que de hecho se saludan con los símbolos, con la simbología masónica, ahí en Guayaquil. Y Bolívar se niega a cederle pues la zona de Ecuador, de Guayaquil y de Ecuador. Porque según Maitland era muy importante que Quito y Guayaquil formaran parte del Perú independiente, porque le daría estabilidad. Ahí no llegó a ejecutar su plan
porque es verdad que Simón Bolívar se negó. Una vez que San Martín había cumplido como un militar que era ejemplarmente el plan de los ingleses, se marchó de la política argentina y se fue a Europa donde murió. Encima murió pobre, ¿no? ¿Qué es lo que provocó San Martín? ¿La libertad de los pueblos o la miseria de los pueblos? Porque toda la unidad hispánica se balcanizó. Y además hay una circunstancia muy importante. Los ingleses, para dominar América, tenían que dejarle sin dinero, sin moneda a estos nuevos países que nacieran, para que fueran países deudores. De hecho, de ahí nace la deuda externa de Hispanoamérica. Lo primero que hicieron los ingleses en el ataque a Buenos Aires es robar el tesoro real, que me parece que eran 40.000 kilos de oro, una barbaridad. El equivalente, para que hagamos la idea, a 80.000 millones de euros. Posteriormente se rompen se ataca a la Casa de la Moneda de Potosí y se rompen las planchas. Lo que supone. Y el oro que había, me parece que era toda la plata, se lleva también al Reino Unido. Tanto en Lima se asalta la casa de la Moneda, digamos, la Hacienda Real, que era el mayor tesoro que había en Hispanoamérica, y ese tesoro se embarca en barcos ingleses y llega al Reino Unido. También pasa lo mismo en Santa Fe de Bogotá y en México algo parecido. En definitiva, los países hermanos alcanzan la independencia, pero es una independencia ficticia, porque dependen de un país usurero como es el Reino Unido, que a partir de entonces va a gobernar con mano de hierro sus intereses allí, de forma con una colonización depredadora, típica de los británicos. Pongamos un ejemplo. En 1825 los argentinos firman el Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido. Eso es un ejemplo. Y ese tratado de comercio, los argentinos no tenían barcos propios y tenían que contratar tanto barcos propios como marineros británicos. Por lo tanto, ¿quién iba a tener todos los beneficios de ese comercio? Los británicos. Era llevar materia prima a bajo coste, británicos traían la materia superfacturada y por lo tanto ya empezaba el desequilibrio económico. Todos estos países, para empezar ese países, empiezan a pedir dinero a préstamo. Y empieza la deuda pública de Hispanoamérica, que nace en ese momento, es una evolución histórica. Hay una gran diferencia. San Martín, a pesar de que fue un señor que estuvo al servicio de la pérfida Albión, fue un caballero en el campo de batalla y cumplió las normas de la guerra de la época. No tiene nada que ver con Bolívar, que fue un auténtico sanguinario, una persona que realizó un decreto a muerte contra los españoles, aparte xenófobo, llamando al exterminio de la raza maldita de los españoles, y también pues provocó que el 33% de la población de Venezuela se tuviera que ir allí, precisamente la población que generaba más trabajo, esa pequeña burguesía de españoles y canarios que eran los hacendados y que daba la riqueza a Venezuela. Fue un tipo que incluso saqueó la ciudad de Santa Fe de Bogotá cuando se había rendido y llevó pues un reguero de sangre por todo lo que él llamaba la Gran Colombia, provocando, por ejemplo, matanzas contra presos indefensos españoles, incluso utilizaba piedras para matarlos, para no gastar pues pólvora en aquella época. Aparte fue una persona que le llamaban el Napoleón de las retiradas y que traicionó tanto a sus compañeros como, por ejemplo, a Piar, al cual le asesinó. También traicionó a Miranda, al cual pues gracias a él se fue encarcelado y fue recompensado por los españoles. Fue un tipo que se puede decir el auténtico dictador sin escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa para llegar al poder. Y él quería ser el Napoleón de las Américas, pero claro, había un ente superior que era el Reino Unido que no se lo iba a permitir. De hecho, hizo tal cantidad de brutalidades y de asesinatos que al final de su vida se arrepiente y dice que hemos arado en el mar, ¿no? En definitiva, pues Bolívar no tiene nada que ver con San Martín desde el punto de vista humanitario y como persona. San Martín fue un señor, a pesar hay que meterlo en el contexto de la guerra, ¿no? Mientras que este tipo se puede comparar con tiranos como Hitler, cuando
firmó los famosos decretos para matar a todos los judíos, y hizo decretos a muerte para exterminar a los españoles y a los canarios. Decía explícitamente españoles y canarios. En definitiva, una persona que no tiene que ser homenajeada, y menos en Madrid con estatuas.